Muy bien, vamos a comenzar ahorita con la primera sesión de la tercera unidad, ¿ok? Realmente esta va a ser, no va a ser tan extensa como las otras. Voy a maximizar la pantalla y esperemos que no se deje de compartir. Ahora, en esta sesión vamos a abordar la unidad 3, donde lleva por nombre elaboración de menús en un servicio de alimentación. Esta unidad está integrada por 4 temas principales y de 3 subtemas. Elección y programación de alimentos, cálculo de insumos para recetas, almacenamiento de alimentos, optimización de los alimentos y elaboración y presentación de menús. Este último tema lleva por subtemas menús, tipo y características, recetas estándar y componentes del menú. ¿Ok? ¿Cuál es la competencia específica para esta unidad? Analizar el proceso de elección y programación de alimentos mediante el cálculo y optimización de los mismos para la elaboración y presentación de los menús. ¿Qué logros ustedes deben de obtener al finalizar esta unidad? Deben de saber elegir alimentos por temporada, por costo y por aprovechamiento. Deben de saber identificar los tipos de menú, sus componentes y utilizar las recetas, tanto una receta normal como una receta estándar. Cabe mencionar que en su programa de estudios no se diferencia tal cual una receta normal de una receta estándar, pero bueno, yo se los voy a enseñar. También deben de saber calcular los insumos que van a requerir para la elaboración de sus menús. Bien, empecemos con el primer tema, que es elaboración de menús en un servicio de alimentación. Para poder hablar de que nosotros como nutriólogos, ¿cómo vamos a hacer para integrar un menú? Debemos saber también cuáles son las principales oportunidades o las principales ventajas que nos ofrece un servicio de alimentos. Nosotros debemos aprovechar siempre el servicio de alimentación para realizar acciones de promoción y preservación de la salud en todos los comensales. Hablamos en las clases anteriores sobre la iniciativa que se tiene para poder hacer algún servicio de alimentación de tipo comercial para una población específica. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, de insuficiencia renal, etcétera. Realmente hoy por hoy no existe un establecimiento que atienda esta necesidad en cuanto a enfermedades y sería pues muy interesante poder desarrollarla. Pero bueno, esto aún no existe, pero sí existen los servicios normales. Nosotros en todo momento debemos de buscar la manera de preservar y de promover las conductas alimentarias más sanas para evitar así las enfermedades de las personas. Es un poco complicado en seguir esta regla en los servicios de alimentos de tipo comercial. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto muchas veces, los de tipo comercial, el principal objetivo es vender y pues descuidan un tanto la parte de nutrición y la parte de alimentación correcta y pues bueno, esto trae problemas. Pero bueno, ¿en qué tipo de servicios sí podemos utilizar este principio? Pues en los servicios de alimentación no comercial, como son los comedores de hospitales, los comedores de escuelas, los comedores comunitarios y demás, ¿ok? Los asilos, por ejemplo. Ahora, también vamos a aplicar todas las actividades de planeación, organización, dirección y control con el único fin de optimizar toda la materia prima y todos los recursos que se nos estén destinando. Por recursos, recuerden ustedes que también son los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos económicos, ¿ok? Entonces, debemos hasta este punto saber qué es optimización, ¿ok? Como una definición muy burda y muy general, podemos entender como optimización a aquellas estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder aprovechar un recurso en varias aplicaciones. Ajá. Por ejemplo, si yo voy a utilizar algún alimento como el queso cottage, por ejemplo, en mi menú, pues me va a ser un poquito más difícil acomodar ese queso cottage en otras presentaciones, comparado tal vez con el queso panela o el queso Oaxaca, que es más fácil poderlo ubicar en otro tipo de platillos. Entonces podemos
tomar decisiones desde la elección de los alimentos con el principal propósito de siempre aprovechar todos los recursos que se nos están brindando, ¿ok? Igual va a ocurrir con los recursos económicos. Si a mí me están dando un presupuesto definido, tal vez 5,000, 10,000 pesos para poder desarrollar un menú que debe de durarme 5 días durante 3 tiempos de alimento, pues bueno, yo voy a dividir ese presupuesto en ese número de días y voy a empezar a calcular si ese dinero me va a ser suficiente o cómo puedo elegir otros alimentos que me resulten más económicos, pero que me siga aportando la misma calidad nutricional. Pero eso ya depende mucho del criterio de cada uno, ¿ok? Pero bueno, para eso también sirve la elaboración de los menús dentro de un servicio de alimentación. También debemos de considerar todas las características de la población usuaria. Debemos incluir aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos fisiológicos, aspectos ambientales, entre otros. Todo esto se debe de considerar para poder decir que estamos haciendo una planeación correcta de el menú que yo pretendo aplicar en mi población, ¿ok? Y bueno, ya se sobreentienden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aspectos culturales. Es más común que en las comunidades se consuman, por ejemplo, hierbas como lo son papa loquelite o entre otros tipos pues, de vegetales que se pueden conseguir de manera rústica, digámoslo así, que en la Ciudad de México o que en grandes ciudades de cada estado, ¿no? Es más común, entonces tenemos que abordar estos aspectos culturales también. Muchas veces, y cito otra vez el ejemplo del papa loquelite, ¿no? Es un alimento realmente muy rico en hierro, en ácido fólico principalmente también, que pudiera ser utilizado para enfermedades como anemia, tanto por deficiencia de hierro, que sería se manifestaría por una anemia macrocítica, perdón, microcítica, y o una anemia por deficiencia de folatos, que en un estado agudo pues se manifestaría por una anemia macrocítica. Pero ¿qué vemos? Que realmente en los hospitales o en los lugares que son más rurales, pues realmente no se utiliza este tipo de alimentos y sería como muy interesante poder abordar esta alimentación, pues a la que las personas culturalmente ya están acostumbradas y que realmente no se logra conseguir. Este aspecto también entra en lo social, ¿ok? Cultural también puede ser aquellas religiones, ¿no? Donde pues no pueden consumir ciertos alimentos, como lo puede ser el cerdo o la mezcla entre carnes y derivados pues como la leche y demás, ¿no? También entra en ese contexto. Lo social, como lo son las comunidades más recónditas. Los aspectos fisiológicos, por ejemplo, una persona que está embarazada, una persona que está en crecimiento y en desarrollo, y todo, ¿no? Los aspectos ambientales, ¿no? Si hace mucho calor, pues no vas a ofrecerles un menú a base de caldos y sopas, porque seguramente pues no va a ser lo más adecuado. Y si está haciendo mucho frío, pues en tu menú vas a evitar alimentos pues que sean fríos, ¿no? Entonces tendrías que buscar la armonía entre todas estas características que debes de considerar para poder planear ese menú. Ahora, la elección y programación de alimentos. Aquí es donde nosotros debemos conocer cuál es la diferencia entre un alimento versus un menú. El alimento, como lo había mencionado, es algún producto derivado de una planta, de un animal o de algún otro producto secundario que tiene como fin formar parte de un platillo y que debe de ser comestible, obviamente. Y ese alimento va a formar parte de de un pequeño componente de lo que sería un menú. Esa es la pequeña gran diferencia. Ahora, nosotros debemos de considerar los siguientes aspectos para poder decir que la elección es adecuada y la programación de estos alimentos va a ser la mejor. Número 1, pues ¿cuál es el tipo de servicio de alimento que estoy trabajando? ¿Es de un tipo comercial o es de un tipo no comercial? O si es de un tipo de pago de cuotas. Aquí hacer una mención. Por ejemplo, recuerden siempre que el tipo de servicio comercial tiene por principal objetivo satisfacer todas las necesidades de nuestro comensal. Aquí no se obedecen tanto las reglas de una alimentación correcta.
Cuando nosotros hablamos de un tipo de servicio de alimentos de tipo no comercial, como lo son en el caso de hospitales o escuelas, aquí sí podemos de alguna manera colocar en una balanza qué es la alimentación correcta para este comensal, pero también consideramos toda la parte económica, si es adecuado, digámoslo así, ¿ok? Y en el caso de cuotas, pues se ve más pronunciada pues el ámbito económico, porque aunque pagan muy poquito, el comensal obviamente, aunque paga muy poquito el comensal, al final de todo ese recurso se va a seguir utilizando para comprar algunos insumos de los siguientes días o de los siguientes menús. También vamos a considerar el giro del servicio de alimentos. Ahorita lo vamos a abordar. El costo de los alimentos. ¿En qué momento me va a generar un mayor costo comer naranjas? Si a principio, a mediados o a finales de año, ¿ok? De esto se derivan todos los alimentos de temporada. También vamos a considerar los climas de la estación del año. Por lo que les había comentado en la diapositiva anterior. En climas cálidos puedes ofrecer una mayor gama de platillos, ¿ok? Diferente es en un clima donde hace mucho calor, donde pues no puedes ofrecer alimentos calientes, y al revés, en climas muy fríos pues es un poco difícil ofrecer alimentos fríos. No es imposible, pero es un poco menos probable. Y bien, debemos de considerar también qué servicios de comida vamos a ofrecer. Desayuno, comida, cenas, refrigerios. ¿Qué tipo de servicio es el que vamos a considerar para nuestro servicio de alimentos? Derivado de eso encontramos entonces los servicios de alimentación de tipo comercial, donde están los restaurantes, los buffets, cafeterías, bar con botana, comidas rápidas, cocinas gourmet, cocinas o fondas. Los servicios de alimentación con pago de cuota, como los hospitales de sector público, algunos obviamente, comedores comunitarios, comedores de escuelas, asilos, guarderías y demás. Y los servicios de alimentación no comercial, como son los comedores escolares, comedores industriales o de fábrica, comedores en reclusorios, asilos, guarderías, hospitales y demás. Recuerden esto que un comedor industrial puede caer en un servicio de alimentación no comercial, pero también puede caer en uno con pago de cuota. ¿Por qué? Porque a lo mejor la fábrica paga una parte de la alimentación de este trabajador y el trabajador paga la otra parte, pero también puede caer en un servicio de alimentación completamente comercial. Dependerá mucho de las condiciones y de las políticas que se establezcan al momento de la contratación de tu servicio, ¿ok? Entonces, este tipo de clasificación es muy dinámico. No nos debemos de casar siempre con que un comedor escolar siempre va a ser no comercial. Se va a encajonar dependiendo del contexto de la negociación que se haga. Vamos a valorar también las características de los usuarios. Los usuarios siempre van a ser los que nos van a brindar una pauta de qué tipo de alimentos es el que vamos a ofrecer. Si yo estoy en un restaurante, pues seguramente voy a ofrecerles un platillo que ya está definido. Pero bueno, la cantidad de posibilidades de elegir van a ser más altas o más amplias comparado con un servicio de alimentación no comercial. Porque si tú vas a una escuela y ya está definido el servicio de alimentos a través de charolas estandarizadas, o sea, ya es un menú bien definido, no como lo que conocemos habitualmente, que vas a la tiendita escolar y puedes comprar tortas, enchiladas, chilaquiles y cosas así. Realmente ese tipo de alimentación pues no está definida con un menú. Más bien está definida por la oferta-demanda. Pero bueno, pensemos que es un comedor de escuela donde a todos los alumnos se les están ofreciendo dos opciones. Por ejemplo, sopa o arroz. Por ejemplo, guisado 1, guisado 2. Por ejemplo, agua de guayaba, agua de papaya. O sea, ya tenemos como prediseñado todas estas opciones, y que si se me acaba alguna opción, pues al alumno o al comensal pues no le va a quedar otra opción más que consumir la otra opción que quedó, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a evaluar siempre. Y como se los comenté en la primera clase, cuando yo hice mi primera negociación en comedores industriales, ese fue mi primer error, ¿no? No evaluar las características de los usuarios.
Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer inclusive, y si es posible, un análisis del mercado. Voy a ir con mi comensal y le voy a preguntar, pues, como qué le apetece comer o más o menos qué tipo de alimentación sería la más adecuada para él, siempre y cuando sea de un tipo comercial, obviamente, ¿no? Si ya es de un tipo no comercial, bueno, pues entonces ya las pautas están definidas de una forma más tajante y bueno, el comensal tiene que consumir las opciones que tú le estás brindando, pero aún así tú tienes que considerar esas opciones. No vas a ir a ofrecerles a una secundaria tal vez, bueno, para ser más drásticos, a un kinder no les vas a ofrecer de guisado a lo mejor chiles poblanos y el otro a lo mejor carne de puerco en chile pasilla con papas. ¿Por qué? Porque tal vez es un alimento que no sea en presentación tan adecuado para este tipo de población, ¿ok? También debemos reflexionar las características físicas. Mi paciente puede comer a través de la boca o necesita comer a través de una sonda o cuáles son las necesidades de este paciente. Recuerden que hay muchos escenarios, sobre todo en los hospitales, también los debemos de considerar. Vamos a considerar los aspectos fisiológicos orientados en el ciclo de la vida en el que se esté dando el crecimiento o el desarrollo de esta persona, su estado de salud actual y su estado de nutrición. También debemos de considerar que todos los servicios de alimentación deben de cuidar la satisfacción del usuario. Ajá. Es decir, aunque no sea comercial, igual yo le debo de preguntar a mi comensal. Citemos el ejemplo de los hospitales. Recuerden que los hospitales necesitan atender dos tipos de comensales. Los hospitalizados, que serían los pacientes, y obviamente que ahí hay toda una gama de pacientes, pero también tienen al personal médico. Ajá. Sería bueno preguntarle al personal médico, pues, si está satisfecho con el servicio que se les está dando o no. Y ya el comensal, pues, nos va a decir si considera alguna mejora y qué tipo de mejora o qué tipo de recomendación. También debemos valorar eso, ¿ok? En el caso del tipo de servicios de alimentos de tipo comercial, podemos encontrar el restaurante, que va orientado a familias, adultos, niños, adolescentes, adultos mayores. Prácticamente un restaurante debe de ofrecer un menú muy variado, ajá, donde desde un niño chiquitito pueda consumir alimentos y se sienta satisfecho hasta un adulto mayor, ¿ok? Va a depender mucho del tipo de restaurante, háblese del presupuesto. No es lo mismo un restaurante en un ambiente de clase social baja a un restaurante en un ambiente social de una clase social alta. No es lo mismo, pero lo debemos de considerar en función de dónde vamos a establecer pues nuestro negocio, ¿ok? Los buffets van orientados igual para familias, adultos, niños, adolescentes y adultos mayores. El bar con botana, adultos y adultos mayores, ¿ok? La cafetería va orientada para familias, adultos, niños, adolescentes, adultos mayores. Y las comidas rápidas, igual, familias, adultos, niños, adolescentes y adultos mayores. Entre la comida rápida, bueno, podemos encontrar dos grupos de alimentos en cuanto al sabor, ¿no? A lo mejor alimentos dulces, alimentos ácidos, alimentos picantes, alimentos salados. Ajá, va a depender mucho del tipo de comida rápida del que también tratemos. Pero aquí siempre tienen en común una característica, que toda la elección va a ser orientada a los gustos del comensal. Siempre, siempre, siempre. El comensal siempre me va a decir qué es lo que quiere. Eso es en el tipo comercial. Y orientado a lo que el cliente, el comensal me diga, yo tengo que establecer mis menús. En el tipo no comercial o con pago de cuota, es decir, los que tienen una pequeña cuota de recuperación, podemos encontrar asilos o guarderías. Los asilos van orientados a adultos mayores, y aquí vamos a considerar principalmente su estado de salud y de nutrición actual. Vamos a prestar especial atención en datos y signos de carencias y deficiencias nutrimentales. Y obviamente que orientada a esa deficiencia, nosotros vamos a establecer un menú orientado para los adultos mayores, obviamente. También vamos a considerar las características generales de este grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, deficiencias de calcio, disminución de la uresis, etc., ¿no? Características propias de esa etapa de la vida.
Vamos a considerar la disminución de la capacidad para poder manipular los utensilios en el caso de los adultos mayores. Esto me traduce a que la presentación de mi alimento pues tiene que ser un poco diferente, más práctico. ¿Para qué? Para que mi abuelito pues pueda comer ese alimento sin ningún problema. Vamos a considerar que los abuelitos o los adultos mayores también tienen una falta de la movilidad, ya tienen una pérdida o más bien una disminución en la salivación, donde pues no puedo darles alimentos secos porque seguramente pues no se lo van a consumir. Vamos a considerar si tiene dentadura o si ya no, si le faltan una o todas las piezas dentales. Y de esta manera vamos a abordar la presentación de este alimento. La disminución de la capacidad gástrica y digestiva, es decir, las personas que ya son adultos mayores, disminuye su capacidad gástrica, es decir, la cantidad de alimento que les puede caber en su estómago, entonces se ve disminuida, pero también se ve disminuida la capacidad digestiva, es decir, que cómo van a convertir ese alimento a un nutriente. Esa capacidad también se ve disminuida. De esta manera, nosotros debemos de considerar alimentos que sean con mayor contenido energético en menor cantidad de alimento, y también debemos de elegir que las presentaciones en cuanto a la cocción me ofrezcan la primera etapa digestiva, que es pues la trituración de ese alimento. No estoy diciendo que les vamos a dar purés y papillas, tal vez sí, dependerá muchas cosas, pero sí estoy diciendo que la presentación de los alimentos pues tiene que ser mayormente cocida. ¿Para qué? Para favorecer también ese proceso digestivo. Y bueno, también vamos a considerar enfermedades crónicas que tengan ahí. Aquí un dato muy importante. Siempre que ustedes lleguen a algún servicio privado, digámoslo así, o por citar el ejemplo, a algún asilo, ustedes deben de hacer algo que se llama indicadores de salud. Cada municipio, cada estado tiene como un control de cuáles son las principales enfermedades que se encuentran en esa población. Tienen que hacer algo muy parecido. Van a preguntar o van a investigar o van a recolectar toda esa información de qué enfermedades son las que los abuelitos tienen. En este caso, pues porque estamos hablando de un asilo, y orientado a la mayoría, pues es donde vamos a empezar a diseñar nuestros planes de alimentación y obviamente nuestros menús. Las guarderías van dirigidas para niños de más de 43 días de nacido hasta 4 años de edad. Se va a iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud menciona que se puede iniciar desde los 4 hasta los 6 meses. Y bueno, ya existe un patrón de cómo es que vamos a iniciar esa alimentación en los niños que se van a las guarderías. Debemos considerar que no tienen dentición completa, algunos ya inician con algunas piezas dentales, pero pues bueno, no tienen todas. Que la población se encuentre en crecimiento y desarrollo, entonces nos tenemos que basar también en las tablas de las ingestas diarias recomendadas, ¿ok? Para poder garantizar también macro y micronutrientes para poder garantizar que la alimentación de este individuo pues es lo más correcto posible. También debemos identificar que en esta edad se da el primer brote de crecimiento y pues por tanto la persona va a tener mayores demandas nutrimentales muy específicas, por ejemplo el calcio, en el caso del calcio, por ejemplo. Los hospitales incluyen también en este grupo, van dirigidos a adolescentes, niños, adultos mayores y demás. Pero ¿qué características deben de tener? Pues que deben de estar enfermos. También incluyen aquellos pacientes que se están recuperando de alguna intervención quirúrgica. Lo principal aquí que tenemos que valorar es su estado de salud y su estado de nutrición. Y de ahí debemos de que valorar todo. Si tiene movilidad completa o disminuida, si su capacidad gástrica está disminuida o está aumentada inclusive, si su capacidad digestiva está normal o disminuida. Aquí podemos hacer hincapié, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen resecciones intestinales. ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo les vamos a dar alimento? Aquellos pacientes que no se puede utilizar la vía oral porque tal vez presentan quemaduras en el tracto digestivo. Entonces tenemos que aquí ser un poco creativos, pero también nos debemos de basar en la literatura.
hay algo que se llama medicina basada en evidencias. Entonces tenemos que ser como muy objetivos en la decisión que vamos a tomar en el tratamiento nutricional de nuestro paciente. Si tiene o no tiene enfermedades y qué enfermedades tiene, si son crónico-degenerativas, si son inmunológicas, qué tipo de enfermedad es la que tiene, si se encuentra en alguna recuperación de alguna intervención quirúrgica, si presenta alguna alergia o intolerancia alimentaria. Aquí hago una nota, no es lo mismo una alergia a alguna intolerancia. Una alergia es una respuesta inmunológica exacerbada que puede colocar en una situación de riesgo a mi paciente. Y las respuestas son sistémicas. Y una intolerancia es aquella que te va a generar malestares principalmente gastrointestinales, ¿ok? Las intolerancias pueden en algún momento de la vida pues remitirse, ¿no? Se pueden también como que quitar, pero depende mucho también pues de las características del individuo. Las necesidades específicas de nutrimentos específicos también debemos de considerarlos en población de un hospital y bueno, la edad de los pacientes. Los comedores escolares incluyen a los niños y adolescentes principalmente, van orientados a población en crecimiento y desarrollo. Las necesidades son específicas en este tipo de individuos. También los comedores comunitarios incluyen en este grupo, que serían en los no comerciales, como son las familias, adultos, niños, adolescentes, adultos mayores, y debemos de considerar esto, que la cantidad de energía que se va a consumir a través de los alimentos sea como que lo más óptimo a lo que deseamos conseguir. Vamos a considerar también que hay población en crecimiento y desarrollo, en este caso niños y adolescentes, y que los usuarios en su mayoría son clínicamente sanos. Cuando digo clínicamente sanos, me refiero a que no presenta una manifestación en signos y síntomas actual en su estilo de vida. Se siente bien la persona, pero debemos de decir clínicamente sanos. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar de que está sano. A lo mejor tiene alguna enfermedad que en ese momento está cursando como asintomática y ya lo estamos presumiendo como sano. Entonces, por eso es más correcto decir clínicamente sanos, ¿ok? En los tipos no comerciales podemos encontrar comedores de fábricas que van orientados a adultos y adultos mayores. Aquí debemos de satisfacer la principal necesidad energética y de nutrientes para poder mantener un estado de salud. Recuerden que la medicina del trabajo también incluye la parte nutricional. Y bueno, siempre se va a orientar todas las estrategias, tanto preventivas como curativas y obviamente también las de sostén, pues para hacer que mi trabajador produzca más y más y más. Ese es uno de los principales propósitos de los comedores de las fábricas. Entonces los menús que yo o que nosotros tenemos que diseñar, los tenemos que diseñar para satisfacer una necesidad energética. Cuando se hace esto, y hasta en en todas las etiquetas nutrimentales, de hecho, se basan en una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces podemos tomar de referencia esa dieta de 2000 kilocalorías y bueno, ya dependiendo del tipo de alimento, vamos a distribuir la cantidad de alimento, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando establezcamos qué cantidades de comida le vamos a dar a nuestro comensal. Cuándo sabemos que es suficiente y cuándo sabemos que le hace falta. Las casas hogares también son de tipo no comercial, abordan niños de entre 5 días hasta 18 días. Aquí debemos de considerar que la población se encuentra en crecimiento y desarrollo y las necesidades igual son muy específicas por el ciclo de vida. Los reclusorios incluyen adultos y adultos mayores. Aquí debemos saber que el principal objetivo es mantener a esta población, ¿ok? Igual, bueno, debemos evitar que las pérdidas de energía a través de su gasto energético basal pues se vea comprometida. Y bueno, que los usuarios se consideran clínicamente sanos también. Cuando hablamos de un giro del servicio de alimentos, estamos hablando sobre qué tipo de servicios o qué tipo de productos ofrecen. Los restaurantes ofrecen menú del día y obviamente que se va a ir variando día con día. Los platillos son a la carta. Generalmente los platillos de la carta son aquellos platillos que siempre van a estar presentes y que el cliente pues puede pedir en algún momento. También se puede entender como platillo de carta aquel alimento que es diferente de todos los demás
porque a lo mejor es más costoso, porque a lo mejor es más laborioso y bueno, que en ese momento se le va a preparar el platillo al comensal y de antemano el comensal sabe que generalmente los platillos de la carta son más costosos. En los restaurantes se puede acompañar o no con bebidas alcohólicas. En el caso del buffet, el giro va orientado principalmente en ofrecer gran variedad de platillos y aquí sí se pueden repetir todos los días. Ajá. Em, Puede ir acompañado o no con bebidas alcohólicas. En el caso de bar con botana, los platillos son sumamente sencillos, generalmente son pequeños snacks o comida rápida como hot dogs o nachos o cosas de ese tipo, ¿no? Son botanas muy pequeñas. Aquí sí, pues están acompañados con bebidas alcohólicas, generalmente, por eso es un bar, pero también pueden haber bebidas que son no alcohólicas. Eh, las cafeterías, por definición, deben de ofrecer y se debe de vender en mayor cantidad, pues café. Y debe de estar orientado al café y a todo lo que se puede consumir junto con el café. Puede ser pastel, galletas, crepas, algún sándwich o alguna baguette. En este caso, en los comedores escolares, que a veces las confundimos como tienditas escolares, las categorizamos como cafetería y pues muchas veces ni siquiera se vende café. Entonces aquí es como saber en qué momento voy a utilizar el término más adecuado. En mi opinión, pues las tienditas escolares como vulgarmente las conocemos, pues bueno, sería un comedor escolar de alguna manera. Ofrezcan o no ofrezcan el alimento de una forma correcta, eso es punto y aparte. Las comidas rápidas tienen por principal objetivo pues ofrecer alimentos que ya están preelaborados y que bueno, el tiempo de elaboración va a ser muy corto para que la persona pueda disponer de él y pues prácticamente sea comida para llevar. Pueden incluir papas a la francesa, hamburguesas, baguette, comida china, refrescos, jugos embotellados y demás. Pero bueno, aquí ya la comida está prefabricada. Ahora, para poder establecer los costos de los alimentos debemos considerar varias cosas. Entre las más importantes son estas. Uno, todos los costos deben de ser orientados al tipo de platillo o menú que nosotros vamos a elegir. Si mi platillo o menú es elevado, mi costo va a ser también elevado en cuanto al costo de la materia prima. Ahora, si yo estoy estableciendo un precio de mi platillo ya preparado, pero me suben el precio de materia prima, obviamente que también debo de subir el precio del platillo, ¿ok? Eso es un principio muy básico en cuanto a establecer costos en los alimentos. El incremento de los precios de los alimentos se puede dar de una forma repentina debido a la escasez, a un mal clima, a que las plantillas o los menús que ya están predefinidos están mal desarrollados también, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los alimentos que se eligen por lo general deben de ser de bajo costo y deben de estar disponibles durante todo el año. De esta manera nosotros vamos a establecer platillos que van a estar siempre disponibles en mi servicio. Y bueno, también de alguna manera se respalda el mismo principio. A mayor precio o a mayor costo, mejor dicho, a mayor costo de mi materia prima, mayor costo o mayor precio, mejor dicho ahí, va a ser el platillo que yo voy a ofrecer. Ahora, aquí es importante y como lo vimos en la clase pasada, que siempre debemos nosotros buscar proveedores. Y esos proveedores, pues nos tenemos que hacer acuerdos donde los precios nos los tiene que mantener para que de esta manera nuestros precios de los platillos, pues no suban. Esta es una estrategia que muy pocas veces se hace en cuanto al negocio informal, pero debemos hacer para evitar pérdidas por aumentos de precios. Ahora, los alimentos de temporada siempre van a ser la opción más adecuada para poder elegir todos los alimentos. ¿Por qué? Porque van a cumplir con todas las características organolépticas y de madurez. Es decir, el cliente no me va a generar alguna queja por este tipo de alimentos porque es el alimento adecuado para la temporada de la que estemos hablando. Aquí debemos de tener siempre calendarios de frutas, verduras y de algunos otros alimentos como son algunas oleaginosas o productos cárnicos, lácteos y demás. Eso es muy importante que nosotros tengamos en nuestra como cartera, digámoslo así, de calendarios de los alimentos o de los grupos de alimentos. También la programación de los alimentos debe de ser
realizada considerando el clima. Ajá. Y bueno, este es un ejemplo de algún calendario donde podemos encontrar verduras y hortalizas. Por ejemplo, la cebolla, ¿no? Podemos encontrar que entre el periodo de abril al periodo de octubre se encuentra en su temporada. Entonces, en estas temporadas seguramente va a estar más barato, a diferencia que en noviembre, diciembre, enero, febrero, que serían los tiempos de mayor frío, donde la producción de la cebolla pues se va a ver comprometida y seguramente en estos meses vamos a encontrar la cebolla en un precio más elevado. Y bueno, así es como debemos utilizar los calendarios de los grupos de alimentos, ¿ok? Aquí hay otro, pero sería de frutas. Aquí, por ejemplo, citemos el caso del mango. Ahorita, relativamente el mes de noviembre todavía es temporada de mango, pero ya a partir de diciembre en adelante podemos encontrarlo, tal vez sí, pero el precio va a ser más elevado. Entonces, en lo que va de diciembre hasta el mes de julio, debemos evitar en lo mayor posible utilizar mango en mis menús porque esto puede encarecer el producto. Si sabemos que es un producto que necesitamos sí o sí, tenemos entonces que hacer un ajuste en el precio de nuestro platillo. Es la diferencia. Los servicios de comida son aquellos tiempos de comida que vamos a ofrecer en nuestro servicio de alimentos. Los servicios pueden ser desayuno o almuerzo, comida, cena o merienda y los refrigerios. Hay servicios de comida hay servicios de alimentos donde solamente se ofrece un tiempo de comida o un servicio de comida, o se ofrecen 3 o 4. Dependerá mucho del tipo de servicio de alimentos y del giro que se esté hablando, ¿ok? Los servicios de comida siempre van a determinar cuál va a ser la elección de los alimentos. Si vamos a hacer un menú de puros desayunos, pues obviamente que va a ser más probable que compremos leche a que compremos tal vez bistec de res. Es más probable que nos orientemos a leche o a harina para hot cakes o huevos o jamón comparado a otro tipo de alimentos. También vamos a encontrar que los servicios de comida siempre van a determinar qué preparaciones y qué platillos y qué menús son los que se le van a ofrecer al comensal. Entonces, para poder hacer el cálculo de los